¿Cómo participar exitosamente en las ferias del libro si eres un escritor, escritora o estás en el proceso? Desde que era adolescente me encantaba ir a la feria del libro en mi ciudad y era uno de mis grandes sueños cuando fuera escritora, pues estar allí, presentarme ante los lectores y lectoras, firmar mis libros, ver mis publicaciones en los stands de la feria. Hoy voy a contarte cómo puedes participar en una feria del libro independientemente de la etapa del proceso en que te encuentres para que la aproveches al máximo para tu carrera de escritor o de escritora. El primer paso es que definas cuál es tu objetivo con la feria. Y lo importante es entender que hay distintas formas en las que puedes participar, algunas más activas, otras más pasivas. Así que te voy a hablar sobre cuáles son las opciones para que definas cuál sería la más adecuada para ti o para que cada vez que vayas a una feria tengas presente qué es lo que podrías llegar a ser. 1. Observa la industria. Esta es la forma de participación más sencilla y te invito a que si estás pensando en convertirte algún día en escritor o en escritora, pues empieces por este paso. Asiste a la feria para identificar qué tipo de editoriales están presentes, cuáles son las distribuidoras, cómo se estructura la feria, qué tipo de presentaciones hay, qué programa académico puedes encontrar. Esto te va a permitir familiarizarte un poco con la industria, empezar a identificar quiénes son los actores importantes y es algo que requiere poco tiempo y poco dinero. Número 2, asistir a los eventos y a las presentaciones que organiza la feria. Si tienes un poco más de tiempo, te invito a que revises la programación de la feria e identifiques cuáles pueden ser de pronto esas conferencias que son interesantes para ti. Aunque todavía no tengas mucha idea de la industria editorial, esto te va a ayudar a ir entendiendo un poco más. Adicionalmente, ir a presentaciones de libros de otros autores porque te va a permitir entender un poco cómo funcionan las presentaciones, de repente identificar qué es lo que te gustaría para tu presentación, cómo deberías prepararte el día que seas tú quien esté en el escenario. 3. Hacer contactos para futuros negocios. En este caso, el objetivo va mucho más allá de ser un espectador un poco pasivo. El objetivo es identificar quiénes son esas empresas o esas personas que a futuro podrían ser relevantes en tu carrera. Por ejemplo, podrías identificar cuáles son editoriales que publican libros similares a los libros que tú estás escribiendo, que ya escribiste o que quieres escribir, y de esta manera puedes establecer el contacto para que más adelante organices una reunión o una presentación con estas personas. En algunas ferias, además, existe la opción de participar en las salas de negocios o en los encuentros de la industria. Estas salas de negocios suelen tener una inversión adicional, dependiendo de la feria, pues el monto varía, y generalmente está reservado para ese momento en el que tú ya tienes de repente, por ejemplo, un manuscrito listo, terminado y quieres presentarlo a una editorial, a un agente literario, inclusive a alguien que esté buscando, por ejemplo, adaptaciones para hacer series o películas. En ese caso, pagas ese monto de inscripción y vas a tener la opción de hacer esos contactos con esas personas, reunirte frente a frente, contarle de tu proyecto y posiblemente más adelante convertirlo en algo muy especial. La cuarta opción es vender tu libro. En este caso, dependiendo del tamaño de la feria, puedes tener dos opciones. La primera es que tú mismo, tú misma, pues alquiles un stand dentro de la feria. En este caso, debes considerar no solamente el costo del alquiler del espacio, sino también la decoración, el mobiliario que vas a necesitar, de repente alguien que esté permanentemente atendiendo el stand durante la feria, porque pues para ti solo va a ser imposible estar todo el día, todo el tiempo, y eso pues puede implicar unos costos importantes. La segunda alternativa es que busques una distribuidora o una librería que vaya a tener un stand dentro de la feria y que lleve tus libros. Esta, por lo tanto, es mi recomendación porque va a ser un poco más práctico, un poco más fácil. Y en este caso lo que haces es que le entregas a esa distribuidora o a esa librería copias de tu libro en consignación y se pacta un porcentaje de descuento, que es el que va a ganar la persona o la empresa que te representa en la feria por el hecho de vender tus libros. Entonces, esta alternativa te va a permitir que tus libros estén en la feria, que tú puedas contarle a las personas que están allí para que vayan y los compren. Y en algunas ocasiones, inclusive, este distribuidor te puede ayudar a concretar un espacio de presentación dentro de la feria, una firma de libros en el stand. Así que es una forma en la que puedes tener una presencia un poco más integral y obviamente requiere pues que ya tengas al menos un libro publicado. Y número 5, presentar tu libro dentro de la programación oficial de la feria. Para hacerlo hay diferentes alternativas porque todas las ferias tienen condiciones distintas. Voy a darte algunos ejemplos. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por ejemplo,
abre la oportunidad de que cualquier escritor o escritora reserve un espacio para presentar sus libros. Hay salones de distintos tamaños. Ellos realizan una convocatoria desde los primeros meses del año y van evaluando las personas que se postulan. Debes pagar un costo. En este momento, en abril de 2023, ese costo es de $260 para presentar tu libro, si eres elegido o elegida para hacerlo. Entonces, en este caso, no necesitas ni siquiera que tu libro se esté vendiendo en la feria. Puedes postularte, pagas el dinero y después organizas toda la logística. Por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá funciona diferente. Solamente pueden optar por espacios aquellas empresas que ya tengan un stand dentro de la feria y no tienen ningún costo de participación. Entonces, en este caso, tendrías que hacerlo a través de esa distribuidora o librería que tiene un espacio en la feria para que te inscriba y la feria pueda evaluar tu participación y decidir si te permite presentarte o no. Y un tercer caso, que es diferente a los anteriores, es la Feria Internacional del Libro de Miami. En esta feria, durante el primer semestre del año, se abre una convocatoria para que los autores se postulen. No es necesario tener un stand dentro de la feria y no tiene ningún costo. Entonces, cada feria tiene condiciones diferentes de participación. ¿Cuál sería el paso a seguir? Pues que investigues de esa feria que hay en tu ciudad o de esas ferias que quieres participar, cuál es el proceso para postularte, para presentar tu libro, cuáles son las condiciones, con qué tiempo de anticipación lo tendrías que hacer y de esa manera pues programar tu presentación en la programación oficial de la feria. Bueno, conociendo cuáles son las diferentes alternativas, te voy a contar específicamente lo que hago yo para que mi participación en la feria sea lo más exitosa posible. El primer paso que te recomiendo es que planifiques tu visita a la feria. Para esto, pues en realidad tenemos hoy en día la información en Internet. Básicamente lo que hago es que visito la página web de la feria, reviso cuáles son las fechas, los horarios, qué presentaciones hay, cuáles son los eventos académicos y empiezo a identificar en qué me gustaría participar o qué me llama la atención. También, por ejemplo, si tú quieres visitar específicamente una editorial o una distribuidora, generalmente la feria va publicando el directorio de participantes y puedes ver dónde se encuentra ubicada. Esto es importante en especial en ferias muy grandes, como es el caso de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde hay muchos pabellones, el área de la feria es muy grande. Y si no llevas una planificación y, por ejemplo, tienes poco tiempo, digamos un día, pues realmente vas a perder muchísimo tiempo intentando descifrar dónde están las empresas que quieres ver o cuáles son las presentaciones a las que quieres asistir. Entonces, planificar es el primer paso para que tu participación en la feria sea exitosa. Mi segunda recomendación es que lleves material impreso, físico, que puedas entregar a las personas con quienes quieras establecer un contacto posterior a la feria. Hoy en día, claramente todo lo podemos hacer desde lo digital, pero imagínate que tú tienes la oportunidad de conocer a un contacto importante durante un minuto, contarle qué es lo que haces, ves que hay un interés y fíjate lo complicado que va a ser en ese momento hacer este intercambio de teléfonos, dame tu número, te doy mi correo, etcétera, y ya después a esa persona se le olvidó quién eres tú. Entonces, yo te recomiendo que hagamos a la antigua. Lleva unas tarjetas de presentación o lleva unos separadores de libros, lleva algo impreso que puedas entregarle a esa persona para que después puedas retomar ese contacto. Y obviamente, pues pídele también su información por escrito y si no tiene algo para entregarte, pues toma tu nota inmediatamente de todos sus datos para que puedas después, pues, avanzar con esa relación. Si adicionalmente vas a participar en la sala de negocios, también puede ser útil que lleves un catálogo donde esté tu biografía de autor o de autora, los libros que tienes publicados o los que quieres presentar para evaluación, para que le entregues a esa persona con quien te estás reuniendo. Y de hecho, eventualmente, para algunos contactos muy estratégicos, si ya tienes libros publicados, pues vale la pena que lleves algunas copias para que también las entregues. Algo fundamental sobre este punto es que toma nota de esos contactos que estás haciendo y después, por favor, recuerda darle seguimiento. No esperes que la otra persona se acuerde de ti o te contacte al tiempo. Si eres tú quien está interesado o interesada en construir esa relación, pues haz seguimiento. Mi tercera recomendación es que tomes notas. No confíes en tu memoria, no confíes en que te vas a acordar quién era X persona con la que hablaste. Cada vez que establezcas un contacto o que veas, por ejemplo, una editorial que te parece interesante o una distribuidora que después quisieras contactar, anótalo en una libretita, en tu celular, en lo que mejor te funcione. Pero por favor, lleva un registro de cuáles son esos contactos, esas empresas, esas personas con quienes quieres más adelante continuar esa relación. No confíes en tu memoria, no creas que te vas a acordar, no te vas a acordar. Así que por favor, lleva un registro para que puedas hacer seguimiento posterior.
Mi cuarta recomendación es que prepares tu discurso. Es muy importante que sepas cómo presentarte independientemente de que tengas muy poco tiempo. Imagínate que te sientas en la zona de comidas y justo la persona que tienes enfrente te abre la conversación y te pregunta, bueno, ¿y tú qué haces? Y le respondes, soy escritora. ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? Que te va a preguntar sobre qué escribes, o quién eres tú, o de qué se trata tu último libro. Y si en ese momento tú no tienes una respuesta que sea convincente, enganchadora, pues vas a perderla. Ahora imagínate que esa persona que tenías ahí enfrente tal vez trabaja en la editorial en la que tú sueñas publicar o que tal vez está negociando los derechos de traducción de libros y tú perdiste esa oportunidad de presentarte. Es más, esa persona que está enfrente tuyo podría ser un lector o una lectora potencial. Entonces, prepara tu discurso. Ensaya cómo presentarías tu libro si solamente tienes 30 segundos, si tienes un minuto, porque de esta manera vas a poder hacerlo con mayor fluidez. Prepáralo, ensáyalo antes, cuéntaselo a tus amigos, a tu familia, y de esa manera, cuando llegue el momento, te vas a sentir mucho más tranquilo, mucho más tranquila, relajado y confiado en que estás diciendo lo que tienes que decir. También vale la pena tener una versión un poquito más larga cuando tienes más tiempo, cuando te preguntan más detalles, pero en primer lugar, busca preparar un discurso que sea corto, enganchador y que genere interés por parte de la otra persona. Y mi quinta recomendación es que compartas información sobre tu participación en la feria con tu comunidad, bien sea con tus seguidores en las redes sociales o con tu lista de correos. Empieza a contarles que vas a ir a la feria, que de repente vas a estar en un stand específico vendiendo tu libro, o que tienes una presentación, o que vas a ir a las jornadas académicas, porque de esta manera pues puedes empezar a tener esos contactos o esas personas que vayan a tu presentación o que vayan a comprar tu libro. Ahora bien, supongamos que tú tienes la posibilidad de presentarte en la feria, de tener todo un salón para hablar sobre tu libro, sobre tu carrera. ¿Cómo haces para que las personas vayan a tu presentación? Porque la verdad es que puede dar mucho miedo tanto que no llegue nadie o como que el salón se llene y de repente tú no tengas mucha habilidad todavía para manejar la situación. Voy a contarte cuáles son mis recomendaciones para que logres que las personas asistan a tu presentación. Básicamente esto es lo que yo hago. Lo primero es que empiezo a comunicar con bastante tiempo de anticipación, digamos que por lo menos un mes o 6 semanas antes, que voy a estar en la feria, que voy a participar de la feria. Lo comunico a través de mi comunidad en las redes sociales y de mi lista de correos. En ese momento en que empiezo a comunicarlo, doy todos los detalles. Es este día, a esta hora, en este lugar, esto es lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, este año me voy a presentar el 23 de abril, que es un domingo, a las 12 del mediodía, en el Gran Salón F de Corferias, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, para hablar de mi novela Entre Redes. Cuando doy esta información, lo siguiente que hago es que pregunto a mi comunidad si quisieran asistir a mi presentación. Y las personas que me dicen que sí quieren ir, yo empiezo a identificarlas para hacerles seguimiento y para recordarles que voy a estar en la feria. Y aquí viene mi segunda estrategia. Les pregunto si me permiten, si me autorizan a enviarles recomendaciones y recordatorios a través de WhatsApp. Este he encontrado que es el camino más sencillo, no armo un grupo, porque las personas no se sienten cómodas cuando crean grupo con otras personas que no conocen. Lo que hago es que les pongo una etiqueta. En mi caso utilizo el WhatsApp Business, pero si no tienes el Business, sino que tienes el normal, lo que puedes hacer es crear una lista de difusión con todas las personas que te digan que sí quieren ir a tu presentación. Intenta tener por lo menos el doble de personas de la capacidad de tu salón. ¿Por qué? Porque aunque te digan que sí van a ir, que segurísimo van a ir, ten presente que se puede presentar cualquier inconveniente. Entonces, en mi caso, por ejemplo, el Gran Salón F es un salón con capacidad para 70 personas y mi meta es tener 140 personas que me digan que sí quieren ir a mi presentación. Lo que voy a hacer entonces es que 2 semanas antes de la presentación voy a enviarles el primer recordatorio. Luego les envío otro recordatorio 2 días antes y un recordatorio final 2 horas antes. Estos recordatorios los envío, por ejemplo, contándoles cómo pueden comprar su entrada a través de internet para que se ahorren una fila, cómo llegar específicamente al salón donde me voy a presentar. También les doy otras recomendaciones generales sobre la feria para que disfruten más de su estadía. Entonces, es información que es valiosa para esa persona, pero que a la vez ayuda a reforzar el mensaje del día, la hora de mi presentación y el lugar donde va a ser.
En mi presentación realizo 2 sorteos de libros. Este es un gancho adicional para que las personas asistan al encuentro. Entrego un libro a la primera persona que llega a la presentación y luego sorteo un libro entre todos los asistentes. Para esto llevo unas pequeñas boletitas donde deben llenar sus datos para participar en el sorteo. Obviamente es completamente voluntario. Esto a la vez me sirve para alimentar información en mi base de datos de lectores potenciales o actuales. Y al final de la presentación hago el sorteo y entrego inmediatamente los libros a las personas ganadoras. Esos datos también me sirven para hacer seguimiento posterior. Entonces lo que hago es que más o menos 2 días o por lo menos la semana siguiente a mi presentación, a estas personas que llenaron sus datos, es decir, que sé que estuvieron ahí conmigo en la presentación, les envío un correo de agradecimiento y aprovecho para pedirles que si compraron el libro y lo leyeron, pues después me dejen una reseña. Ten en cuenta que el día y la hora de tu presentación pueden jugar un rol muy importante en que tengas real asistencia al evento. Entonces, si tienes la posibilidad de elegir, y esto no va a pasar en todas las ferias, en algunas simplemente te asignan, pero si tienes la posibilidad de elegir, piensa cuál es el horario que puede ser más ideal para tu lector o lectora ideal. Por ejemplo, si tu libro está dirigido a mujeres jubiladas que tienen más tiempo, que prefieren salir en semana cuando todo está un poco menos congestionado, pues tal vez tu presentación funcione más, qué sé yo, un jueves a las 10 de la mañana. Pero si tu libro está dirigido, por ejemplo, al público infantil, posiblemente la franja que mejor se acomode es cuando toda la familia puede ir a la feria, el sábado o el domingo por la tarde. Entonces, si tienes la posibilidad de elegir, elige ese momento de la semana o ese momento de la programación de la feria que pueda ser más conveniente para tu público objetivo. Ten en cuenta que estar dentro de la programación de la feria, dentro de la programación oficial de la feria, no garantiza para nada que puedas tener asistencia real a tu evento. Lo cierto es que solamente los autores que ya son muy reconocidos o que de repente tienen un plan de medios y de difusión muy amplio van a tener filas de personas para ingresar a su presentación. El 99% de las personas que asistan a tu presentación van a depender de ti. Así que prepara toda tu estrategia, busca darle una difusión que sea acorde con tu lector o lectora ideal para que realmente tengas asistentes ese día de tu presentación. Ahora bien, imagínate que se llena el salón. Es muy importante entonces que estés preparado o preparada para dar lo mejor de ti en ese momento. Mi recomendación es que planifiques cuidadosamente quién te va a presentar. Ten en cuenta que normalmente la presentación de un libro no la hace el autor solo, la hace con alguien más. ¿Por qué? Porque una conversación es mucho más interesante, es mucho más fluida, es mucho más amena que una persona hablando y hablando durante una hora completa, que es lo que normalmente duran las presentaciones. Entonces, prepara quién puede ser la persona ideal para que te acompañe en esa presentación, habla con esa persona y coordina previamente también sobre qué temas van a hablar. Si hay algún tema que a ti no te gustaría tocar, pues de una vez díselo. Repasa también en qué momento esa persona va a leer tu biografía, más o menos qué tipo de preguntas te va a hacer. No se trata de que las ensayes tampoco, porque eso dejaría que fuera como un encuentro muy cercano y espontáneo, pero sí prepárate para que sepas más o menos por dónde va la conversación. Recuerda también, si así lo quieres, dejar un espacio para que las personas puedan hacer preguntas y si vas a tener la oportunidad de firmar libros, te recomiendo que lleves varios lapiceros para que no te vaya a fallar alguno al momento de firmar y también que tengas previamente definidas algunas dedicatorias genéricas para esas personas que tal vez no conoces. Obviamente, si a la firma de libros asiste alguien que tú conoces, pues va a ser más especial que le des una dedicatoria directa. Finalmente, te recomiendo que después de tu asistencia a cada feria, independientemente de que hayas sido un poco más pasiva o un poco más activa, evalúes lo que te funcionó, lo que te sirvió, las estrategias que posiblemente debas adaptar para la próxima vez, porque definitivamente esta no va a ser tu única feria, vendrán muchísimas más. Y el objetivo es que cada vez la aproveches al máximo. Espero que estas recomendaciones te sirvan muchísimo y que tu participación en las ferias sea muy exitosa. Recuerda suscribirte para seguir recibiendo herramientas, consejos y recomendaciones que todo escritor debe conocer. Chao, chao, nos vemos pronto.